muy contenta de presentarte en este espacio, contarle por supuesto a nuestro público hispano de Estados Unidos que eres directora de Chile Sustentable, que tienes una amplia trayectoria en materia política en Chile desde tu rol como ecologista. Has participado por supuesto en la creación de numerosos proyectos de ley vinculados al cuidado del medio ambiente y sus ciclos. Quiero destacar también que eres cofundadora de Greenpeace Chile, líder en configurar las primeras oficinas de Greenpeace en América Latina y además una ex candidata presidencial y directora, como mencioné, de Chile Sustentable, entidad que impulsa nuevas políticas de transición energética desde el año 2005 en Chile, ¿no? Así es. Vienes del área académica, tengo entendido que eres antropóloga, estudiaste artes plásticas, desde esa área comprendiste, me imagino, la importancia de la conservación de la diversidad biológica y de la naturaleza. Estamos hablando de 40 años atrás. ¿Cómo fue ese inicio en un momento en que no se hablaba de estas temáticas? Yo terminé y me quedé en la Universidad Católica, profesora en el Departamento de Estética del Instituto Filosofía. Y en ese contexto nos tocó mucho trabajar el tema de las identidades y de las formas de pensamiento, las cosmovisiones de los pueblos indígenas de América Latina. Y en esos trabajos de antropología, estudiando las formas de creencia, pero también formas de producción y la economía, entendimos muy claramente lo que estaba apareciendo en todos los estudios antropológicos, en el sentido de que la conformación de la cultura, el lenguaje, la economía, etcétera, etcétera, está vinculada a los distintos territorios. Y por lo tanto son formas de adaptación y de interlocución de las comunidades humanas con el medio ambiente. Entonces fue súper interesante porque ahí, particularmente en mi caso, que venía de las ciencias sociales, pasé directamente a trabajar más en los temas del medio ambiente vinculado a la cultura. Y es por eso que naturalmente nosotros entendemos de que si no hay protección de los territorios y de los ecosistemas, no hay ninguna posibilidad de proteger las comunidades y las culturas y las identidades. Chile Sustentable, que es la entidad que por supuesto diriges, tenemos entendido que hace años monitorea e incide en las reformas, ya sea del Código de Aguas, la ley de humedales, la ley de glaciares. Son tantos proyectos en los que te has hecho parte, ¿no? En esta generación de un marco legal que al final es tan necesario. También sé que escribiste un libro, Ecología y Política, que resume parte de tu filosofía con respecto a este tema. Y mi pregunta es la siguiente: en estos 40 años de trabajo, según tus investigaciones, ¿en qué momento, Sara, en qué momento sientes que nosotros como seres humanos nos separamos de la naturaleza de la cual somos parte? ¿Y cómo reconstruir ese lazo? ¿Y cómo aporta la ciencia en ese proceso de reconstrucción de ese lazo? El mundo de la filosofía en general entiende la separación conceptual, epistemológica, del conocimiento nuestro de la naturaleza, y lo que se genera allí lamentablemente es un cambio que no tiene ni lo que conocemos de pensamiento occidental de los griegos ni los romanos, que siempre consideraron la naturaleza como algo general del cual todo surge. Nunca separaron, por ejemplo, hombre-naturaleza. Nunca separaron yo sujeto, la naturaleza objeto. No obstante, ya en el siglo XVIII empieza esta separación de la naturaleza, particularmente con el método causa-efecto y con esta noción de que los seres humanos somos sujetos y todo lo material es objeto. Y es algo que en el fondo hace que la jerarquía humana se torna superior a todos los otros seres vivientes. En ese elemento lo que ocurre es que empieza una relación absolutamente materialista con la naturaleza. Y esta relación materialista tiene que ver primero con el pensamiento de que es solo materia, no tiene un comportamiento, y por lo tanto es materia que el hombre puede utilizar como si fuera una cancha de cemento. A partir del siglo XIX, por el biólogo alemán Ernest Haeckel, del concepto ecología, y empieza a señalar que todos los mamíferos, incluidos los humanos, hemos evolucionado con este sistema de la naturaleza. Claramente empieza a haber como un nuevo vínculo a partir del descubrimiento de la ciencia biológica, de que somos parte de una misma cosa.
los humanos y las demás especies en la naturaleza. Y ahí tú ya tienes gente como Heidegger, donde dice que el hombre es un ente derivado y es una forma derivada de su contexto. Por lo tanto, define al hombre desde su contexto, no desde sí mismo separado del contexto. Y de esa forma, al definir al hombre como parte de este todo, hace que la definición misma del hombre cambie totalmente de este ente racional. Cuando nosotros llegamos ya al año 70, 72, cuando en el Sistema de Naciones Unidas se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, etcétera, ya este movimiento de filosofía había pasado a la política. Y ahí, en el 72, se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y se encarga a la primera ministra de Noruega a la época, Arlen Brundtland, se encarga un informe que se llamó el Informe Nuestro Futuro Común, donde se incluyó un elemento de la filosofía que fue el famoso desarrollo sustentable. Chile se convirtió recientemente en el primer país del mundo en ratificar el Tratado Global de los Océanos, un acuerdo, por supuesto, histórico que busca proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales. Y queremos preguntarte, Sara, ¿cuál es la relevancia de este acuerdo y qué es lo que garantiza? Los océanos son grandes captadores de CO2, pero al mismo tiempo son grandes enfriadores de la atmósfera. Entonces, mantener los océanos con su equilibrio, que no se eutrofiquen, que no se salinicen más de lo que corresponde, que no se calienten como está ocurriendo hoy día, estamos calentando el océano. Y por lo tanto el océano más caliente no puede ayudarnos a enfriar la Tierra, la atmósfera de la Tierra. Entonces esa es la gran importancia de mantener sanos los océanos, sin basura, sin hacer minería en el océano, porque hoy día se quiere hacer minería en el océano, sin destruir los tremendos bosques de algas que ayudan a la oxigenación del agua de los océanos. Y la oxigenación ayuda a enfriar el agua de los océanos. Muy importante de destacar también un acuerdo histórico. Tenemos entendido que fueron más de 10 años de negociaciones y claro, convierte el 30% de los océanos en zonas protegidas para el 2030, con el objeto, como tú mencionabas, de preservar y de recuperar también la naturaleza marina. Desde el exterior, sobre todo desde Estados Unidos, vemos que Chile, tú me corregirás si estoy equivocado o no, pero vemos que Chile ha tomado liderazgo, no solo en el Tratado de los Océanos, en el Tratado de la Antártica, en la Comisión del Pacífico Sur, en la protección, ¿no es cierto?, cuando se habla en materia de cambio climático. Tú, por supuesto, resides y vives en Chile, sabrás si esta visión que tenemos desde el exterior está correcta o no. Y más allá de que el país, por supuesto, mire el mar, vemos que Chile tiene un rol fundamental con respecto a estas temáticas. ¿Es así o no tanto? Bueno, en general, Chile siempre ha sido muy avanzado en la protección marina y en la protección oceánica. Nosotros somos tierra angostísima y mucho mar. O sea, para nosotros lo que ocurra en el mar es absolutamente clave y determina lo que ocurre en el continente, porque somos un pedacito, un vallecito largo y angosto entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. No somos un país ancho como que tiene sus realidades internas continentales como Estados Unidos. Somos una lengüita pequeña entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Lo que ocurre en el Océano Pacífico determina absolutamente las temperaturas, las lluvias, los años de buenos agrícolas, menos agrícolas, la posibilidad de pesca o no pesca. O sea, determina absolutamente todo. En el caso de Chile. Y Chile por eso ha sido muy activo en las políticas oceánicas en general, y uno de los que peleó también el protocolo de protección ambiental de la Antártida. Chile es porque depende del océano, que es que ha sido tan activo en la protección y es parte de todos los tratados que tú nombraste. Ahora, en el tema de cambio climático, Chile no siempre, pero sí en los últimos años, yo te diría los últimos 10 años, ha sido muy responsable. Hoy día nosotros tenemos una parte importante, uno de los países que tiene mayor energías renovables, no convencionales, no la gran hidroeléctrica que fue
la energía renovable tradicional, pero sí solar y eólica particularmente, va avanzando. Hemos tenido días en el último año donde por horas 90% de la energía que entra a la red es solar, eólica e hidráulica, y por lo tanto hemos ido reduciendo la generación a carbón. Hasta el momento, de las 28 centrales a carbón, desde el año 2019 se han cerrado 9, otras 11 está comprometida de aquí al año 2025, es decir, en 2 años más vamos a tener prácticamente unas 20 centrales a carbón cerradas y van a quedar solamente 8. Entonces, con el cierre de las carboneras inmediatamente estamos terminando y reduciendo 24% de las emisiones. Hemos mencionado, por supuesto, el cambio climático y es imposible no preguntarte, porque sobre todo lo hemos vivido aquí en Estados Unidos, el cambio climático se ha politizado tanto este concepto, desde un lado a otro, se niega en muchos casos y lo hemos visto y es dramático porque hay muchos líderes políticos que todavía lo niegan a pesar de la evidencia científica y a pesar de todo lo que conocemos. Y la pregunta, Sara, es, ¿cómo se construye, según tu experiencia también, este lenguaje entre la gente que no le interesa este tema o que todavía niega este tema, con los que realmente están preocupados y desean realizar un cambio e impulsar un movimiento para que esto se solucione y mejore? Mira, Camila, yo creo que los gobiernos por sí solos no van a resolver el problema. Entonces creo que el gran cambio es de la sociedad. ¿En qué sentido? En que la sociedad, con su conciencia y al entender de que el cambio climático es el principal riesgo para cada uno de nosotros y el futuro de nuestros hijos, es que nosotros tenemos que arrinconar a nuestros representantes políticos para que no acepten el dinero de los negacionistas y que por lo tanto que verdaderamente sirvan a la seguridad, a proteger a la gente, a proteger el futuro de la gente. Cualquier tsunami, eh, cual, cualquier evento climático extremo, mira las víctimas que dejan Estados Unidos, en Bangladesh, en Chile, este mismo invierno. Las pérdidas materiales, las pérdidas en vidas humanas, o sea, el sector político tiene que entender de que tiene que proteger a la población y tiene que votar y representar los intereses y la protección de la población. Sara, para finalizar, tras 4 décadas de activismo ambiental, ¿cuál es la mayor lección, cuál es el mayor aprendizaje que tú sientes que has tenido en estos años? ¿Y cómo evalúas la construcción del movimiento medioambiental y sobre todo la visión de los jóvenes en esta materia? ¿Cómo lo analizas? Es muy complejo y es una tarea humana de largo plazo. Estamos en una época de la especie humana en la cual que llamamos antropoceno, geológicamente, que significa el impacto estructural de una especie sobre todo el sistema de la biosfera. Por eso se llama el antropoceno. Estamos en una etapa donde hoy día la sociedad y particularmente los jóvenes lo tienen clarísimo, tienen que reparar lo que las generaciones actuales y pasadas destruyeron, si es que quieren tener un futuro. Por lo tanto, estamos probablemente a la mayor amenaza para los derechos humanos individuales y colectivos, si es que no somos capaces de enfrentar el cambio climático y restaurar la biodiversidad en este planeta.